Hola amigos de YouTube. Primero que nada, una disculpa por dejarlos tanto tiempo sin video. Hemos atravesado grandes cambios que nos impidieron traerles información puntual, pero esperamos que este año podamos entregarles todo el contenido que deseamos y a tiempo. Así que, como las fiestas decembrinas aún no terminan en México, les hemos traído un resumen de cómo celebramos estos días tan importantes. Pero antes de empezar, los invitamos a que se suscriban al canal y le den clic a la campana de notificaciones. De esta forma nos apoyarían mucho para continuar este año aún con más entusiasmo. Ahora sí, comencemos. El fin de año es una época llena de emoción y nostalgia, pues se tiene la ilusión de un nuevo comienzo al mismo tiempo que se rememora todo lo vivido del año que está por terminar. Además, se comparte la alegría general de vivir el periodo con la mayor cantidad de celebraciones. Es por eso por lo que queremos darles un breve recorrido por cada una de las fiestas que lo conforman. Aunque vamos a pasar directamente con las fiestas navideñas, es importante señalar que, en México, el día 12 de diciembre se celebra un acontecimiento muy importante en la religión católica, el Milagro de la Virgen de Guadalupe. Esta celebración es tan compleja que queremos dedicarle un video exclusivo para abordar todos sus matices. Después de Brasil, México es el país que tiene más fieles respecto a la fe católica en el mundo. Es por esto por lo que la mayoría de las celebraciones navideñas tiene su base en esta religión. Pasemos directamente a las posadas. Teniendo inicio el 16 de diciembre, las posadas representan el peregrinar que María y José realizaron al viajar de Nazaret a Belén buscando alojamiento. Dos personas disfrazadas de María y José van de puerta en puerta para pedir admisión. Un grupo de personas acompaña a las otras dos con velas mientras cantan villancicos tradicionales. Se define un destino donde finalmente serán recibidos y allí la posada desemboca en una fiesta con baile, música, comida y bebidas típicas navideñas. La tradicional piñata forma también parte de la fiesta. Estas son ollas de barro o figuras de cartón envueltas en papel crepé que se rellenan con fruta y dulces. Desde su inicio, las posadas se llevan a cabo a diario, terminando el 24 de diciembre y realizándose en una casa diferente a cada ocasión. 24 de diciembre, Nochebuena. Esta es la celebración principal de la Navidad y se suele festejar en el marco familiar. La cena de Nochebuena suele realizarse relativamente tarde en la noche y durar hasta las primeras horas del 25 de diciembre. Muchas familias tienen sus propias tradiciones con lo que respecta a los platillos típicos en la mesa. Posteriormente, se hace el intercambio de regalos después de la medianoche. Como en otros países, el árbol de Navidad se coloca como ornamento esencial de esta fecha desde el inicio del mes de diciembre. Sin embargo, los llamados nacimientos son aún más importantes que el árbol mismo. Estos representan la escena del nacimiento de Jesús, rodeado de todos los personajes que acontecieron ese momento, colocándose la figura del niño Jesús justo el día 24. Y aunque la tradición menciona que Santa Claus llega en la mañana del 25, para muchas familias mexicanas llega en la mañana de este día. Hay que mencionar también la importancia de la flor de Nochebuena, originaria de México y Centroamérica, tan popular que es reconocida a nivel mundial y actualmente su belleza es admirada en una gran cantidad de países. Dentro de los festejos de este día se encuentran eventos masivos gratuitos de música y baile, ofrecidos para el público en general y teniendo una gran aceptación por parte de esta. Es algo más o menos así. Te escribía diversos, dime niña quién era. 25 de diciembre, Navidad. La Navidad es la celebración religiosa más importante, pues en esta fecha se conmemora el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre se realizan almuerzos o cenas familiares con comida preparada a base de sobras. Todo lo que no se comió el día anterior se vuelve a poner sobre la mesa el día 25. Es de ahí que este evento tiene un nombre especial, el recalentado. 31 de diciembre, Nochevieja. La Nochevieja, también conocida como fiesta de fin de año o víspera de Año Nuevo, es una celebración que se realiza en casi todos los países del mundo el 31 de diciembre. La actividad central que se realiza este día es la cena de fin de año. El brindis se suele hacer con sidra, donde se desea la mejor de las suertes a nuestros seres queridos y amigos en el año que vendrá. Al terminar la cena, es tradicional que comiencen los preparativos para la quema de pólvora o fuegos artificiales, tradición que en los últimos años se ha intentado cambiar. Cuando el año está acabando, el conteo se hace con las 12 uvas. Cada una de ellas representan un deseo para el próximo año.
Este día se caracteriza también por la elaboración de distintos rituales para obtener diferentes beneficios a lo largo del año que comienza, como la buena suerte, fortuna, amor y salud. Estos rituales van desde comer lentejas, usar ropa interior del color que simbolice lo que se quiere atraer, pasear con una maleta vacía por la casa y un largo etcétera. Las familias o amigos también se reúnen en los restaurantes que ofrecen cenas y baile. Además, los gobiernos estatales organizan fiestas masivas en lugares públicos, como lo vimos en Nochebuena, siendo, de nuevo, algo como esto. Dice que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? 1 de enero, Año Nuevo. Así como el 25 de diciembre, el primer día del año, las familias regresan a las casas donde pasaron la víspera o acuden a otra casa a comer la cena que se ofreció para Nochevieja en el famoso recalentado. 6 de enero, Día de los Reyes Magos. El Día de los Reyes Magos es una tradición muy arraigada en la cultura mexicana. Este día recuerda la adoración del niño Jesús por parte de los Reyes de Oriente. Es una celebración en la que los niños escriben cartas para pedir regalos a cambio de su buena conducta durante todo el año, y los reciben en la medianoche del día 5 y a las primeras horas del 6 de enero. Según la tradición, los Reyes Magos hacen aparecer los regalos por arte de magia, junto a los zapatos de los niños, quienes al despertar pueden jugar con sus nuevos juguetes. Esta fecha es muy esperada también por la partida de la Rosca de Reyes, elaborada con pan dulce y frutos secos, lo cual normalmente se hace en familia, entre amigos y hasta en los lugares de trabajo. La rosca contiene escondidos varios muñecos de plástico que simulan al niño Dios. Cada persona tiene que partir un pedazo de esta rosca, y si tienen la suerte de encontrar un muñeco de plástico, el día 2 de febrero, llamado Día de la Candelaria, tiene que invitar a todas las personas a su casa y cocinar tamales. Cabe señalar también que los Reyes Magos son parte obligatoria de los nacimientos, uniéndose a estos el 6 de enero. Otra tradición para recordar este día es tomarse la foto con los mencionados reyes en zonas de gran transitorio peatonal. También se puede ir a los centros comerciales donde los reyes traen atuendos elegantes y una escenografía más elaborada. Esta tradición es de convivencia y sano esparcimiento entre padres, abuelos y nietos. ¿Qué les parecieron todas estas fiestas? ¿Conocían todas las que mencionamos? Díganos en los comentarios, nos encantaría saberlo. Les recordamos nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en todas ellas como Emprendiendo el Viaje. Si gustan seguirnos en cada una de ellas, nos ayudarían mucho. También pueden compartir nuestro video para llegar a más personas que gusten de estos temas. Yo soy Kalin. Y yo soy Quetzal. Nos vemos en la próxima.